But you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. Tiempo de cuidar, con Gerardo Dueñas. How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me, 'cause I'm already falling. I'll never let our love get so close. You put your arms around me and I'm home. Y en medio del verano seguimos recorriendo este verano, este tiempo que siempre quiere ser algo más de descanso. Pero hay quien no descansa, hay quien aprovecha ese tiempo no solamente para disfrutar de la naturaleza, que es un regalo de Dios, no solamente para estar con los suyos descansando en lugares paradisíacos, que también es otro regalo de Dios, o simplemente para cambiar de actividad y tomar fuerzas para el resto del curso, sino que hay mucha gente que dedica su vida por vocación a cuidar a quien sufre. Y también el verano es un momento de manera especial importante, tantos proyectos de voluntariado, tantos jóvenes y adultos que salen, que dejan la comodidad de su hogar por una semana, por 2 semanas, por un mes, por 2 meses y se embarcan en la que quiere ser la aventura de su vida. Y es que Dios no nos deja de ofrecer oportunidades y siempre es buen momento para acompañar. Por eso, estemos donde estemos, estés donde estés escuchándome ahora, si estás trabajando, si estás descansando o si no puedes trabajar porque la enfermedad o la discapacidad te tienen postrado, podemos descubrir que es tiempo de cuidar, como nos decimos cada semana, tiempo de cuidar a otros que necesitan de nuestra escucha, que necesitan de nuestro aliento, que necesitan de nuestra mirada, de nuestra caricia. Y también, dependiendo de a lo que cada uno haya dedicado su tiempo y su formación, ¿por qué no? Ayudar a nivel profesional. Necesitamos voluntarios profesionales, que sepan, que sean profesionales del cuidado, que sean profesionales de hacer el bien. Como decía aquel gran santo, no basta hacer el bien, sino hacerlo bien, hacer bien el bien. Y este tiempo de verano es un tiempo también de conocer historias, de profundizar y de dejar a Dios que nos habla en nuestra vida. Por eso, en este martes, una vez más, recordando que Él siempre está acompañándonos, queremos nosotros seguir acompañando a los demás y recordar, como hacemos cada martes, que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, en este martes, como cada martes, acompañándote de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, que es el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. También en este tiempo de verano, conociendo historias, personas que nos ayudan a aprender a cuidar mejor, y con un equipo maravilloso, como siempre, en la producción inasequible al desaliento, estemos en verano, invierno, primavera, otoño.
Carmen Sánchez Carazo, que me tiene ya el móvil desbordado de mensajes de los próximos programas, todo lo que vamos a hacer, pero no lo vamos a adelantar, vamos a ir poco a poco. Y también en la música Bárbara Omar, como siempre, desde Palma de Mallorca, porque tenemos hoy también, en este martes, muchas cosas que contarte. Y es que nos vamos de viaje hasta Etiopía. Madre mía, luego dicen que no viajamos aquí en la radio, en Radio María, pero vamos de viaje radiofónico. Y vamos a hablar con alguien que vino hace unas semanas a hablarnos, pero que no le dejamos casi hablar, cuando estábamos hablando recién marchado el Papa León, y que ya ha regresado y nos viene a contar también su experiencia. Y por supuesto vamos a recuperar los hospitales con alma, entre enfermeras, la sección en la que escuchamos a nuestras enfermeras, la palabra de capellán, y todo lo que nos quieras contar, como siempre, a través de tus mensajes, sugerencias, preguntas, interpelaciones en nuestro correo electrónico, tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es. Y por supuesto nos puedes seguir, como siempre, a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio María España, en X Radio María Spain, y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag #Tiempo de Cuidar. Y además, si nos queréis enviar vuestros mensajes de WhatsApp, nos podéis escribir al número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado y vamos a recuperar una de esas hospitales con alma que desde hace ya 7 años, cada martes, Valcisa nos trae. Así que viajamos hasta San Sebastián, porque Valcisa, un martes más, nos trae sus hospitales con alma. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. El gordo de la lotería de Navidad. Egunon, Inmaculada, ¿qué tal estás? ¿Qué buena noticia quieres que te diga? Menos el gordo, que no te puedo decir el número que va a ser premiado. Quiero algo mucho mejor que el gordo, me dice. ¿Tienes los papeles del alta? Yo también quiero, se le escucha decir a la paciente de al lado. En estas fechas son muchos los regalos materiales que se intercambian, los décimos de lotería que se comprueban y los menús que se piensan. Pero cuando falta la salud, todo lo mencionado pasa a un segundo plano. Nadie cambiaría su salud por dinero, pero uno se desgasta buscando dinero. Para conseguir el gordo hay que comprar décimos, pero para la lotería de la vida no hay nada que se pueda comprar. Para conseguir paz hay que pedir perdón. Para conseguir amor hay que eliminar egoísmo. Para conseguir templanza hay que confiar. Hasta la semana que viene. Valcisa, que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Y te decía que nos íbamos de viaje. Esta música nos introduce.
አፍቃሪ ጌታን ይዘን በሆነው ባልሆነው ማቅነስንሰን Y esta música, este ritmo africano que nos introduce con nuestra invitada, que no es otra que la doctora Virginia Noriega. Virginia, buenas noches. Hola, buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos los oyentes. Todo el mundo dice que yo viajo mucho, pero yo nada más viajo a Tierra Santa. Sin embargo, Virginia es como nuestra corresponsal internacional, porque hemos hecho programas, ya no me acuerdo de dónde, de India, casi India, seguro, de Bolivia, Perú. de Perú y ahora Etiopía. Así Tenemos que todos los continentes. todos los continentes. Bueno, Sí. falta Oceanía, tenemos que ir a Australia en alguno, a Papúa Nueva Guinea. ¿Cambia la vida África? Cambia la vida. Cambia la mirada, no la vida. Yo diría que es un lugar muy especial. Es una zona del mundo donde hay alegría sin poderse llegar a entender de dónde sale esa alegría si realmente no conoces a Cristo. Ujú. En concreto en Etiopía, es tu tercera vez. Ya has estado en Etiopía, estuviste cuando eras pequeña, casi, Sí. estudiante de medicina, Eso el es. año 2015. Eso es. Estuve en 2015, que fui en tercero de medicina, y fui a unas misiones con las misioneras de la caridad. Me quedé en la ciudad, en Addis Abeba, no salí de allí, en una misión que tenían allí con enfermos. Y bueno, en ese momento fue una experiencia importante. Ahora lo veo con otros ojos y sí que he crecido gracias a ese primer contacto con tierra africana. Y luego estuviste el verano pasado, creo. Bueno, no el verano, ¿no? Que era primavera. Sí, justo antes de verano. Ujú. Que estuve haciendo el máster de medicina tropical, que íbamos a distintos destinos y el último destino antes de acabar el máster fue Etiopía. Como decía Gerardo, es importante hacer misión, pero estar formado. Entonces, al final, para poner nuestros dones en juego, también hay que dedicar tiempo de calidad al estudio para poder realmente servir de una manera seria y comprometida. Bueno, vamos a ver, ¿dónde está Etiopía? Vamos a situarnos un poco en el mapa, porque yo me he enterado hace un rato que tienen otro calendario y no sé qué, pero, en fin, Etiopía está en África, Sí. eso lo tenemos bastante claro. A ver, cuéntanos un poco cómo es el Pues país. mira, Etiopía es un país que tiene aproximadamente unos 130 millones de habitantes. A día de hoy se considera el segundo país más poblado de África, después de Nigeria. Y bueno, aproximadamente casi un 50%, casi la mitad de la población, vive con menos de $3 al día. Ujú. La pobreza es extrema y la esperanza de vida más o menos pues es de unos 68, 69 años. Está en la parte este, está, podríamos decir, al sur de Egipto está Sudán, al sur de Sudán está Etiopía, cerca de Somalia, que también Eso es. nos recuerda, cerca de, al otro lado del estrecho, el Golfo de Adén está, ¿cómo se llama? Yemen, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo se llega a Etiopía? Pues no hay vuelo directo. Entonces tienes que coger un vuelo pues a Qatar o Emiratos Árabes, por toda esa zona, o Italia a veces, también hay algún vuelo por ahí, y llegas a Addis después. Ujú. Bueno, y entonces es un país enorme, es uno de los países más pobres del mundo, aunque muy tiene una gran rico. riqueza. Eso es, muy rico en cuanto a lenguas. Tiene más de 80 lenguas y más de 200 dialectos. O sea que incluso entre ellos, si proceden de lugares distintos, no se entienden. Eso es increíble, a mí me parece fascinante. ¿Y qué se habla? ¿Inglés? ¿Francés? El Nada. idioma oficial es amárico. Ajá. Es uno de las lenguas más utilizadas, sobre todo porque es la que se utiliza en Addis Abeba. Y luego la zona a la que vamos a centrarnos más, que es Gambo, que ahora hablaremos de ella, se habla Afán Oromo, o ellos lo llaman Oromo. Ujú. ¿Tiene traducción de Google? Google Translate Tiene traducción tiene. de ChatGPT. Google falla un poco, pero sí, ya ¿Se hablaremos escriben también de... caracteres latinos o cómo se escribe? No, Son caracteres, sí, no son latinos, no, propios, no, así, no, porque la Biblia, redonditos. eso es.
como así de lado. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, porque claro, Addis Abeba además es una ciudad que ya habías estado, es una gran ciudad Sí, de millones de habitantes, con cierta inseguridad también, en fin, pero donde habéis ido o donde has ido el año pasado y de misión es a una tiradita de Addis Abeba. eso es. Addis, que yo había estado en 2015, el cambio que ha tenido desde 2015 hasta la actualidad es brutal. Yo cuando llegué no lo conocía. En 2015 no había carreteras, eran calles de tierra, la propia ciudad. Es verdad que había rascacielos porque tienen mucha influencia china. Los chinos están como potencia principal allí y eso pues de una forma o de otra pues se ve reflejado en la ciudad. Y para llegar a Gambo, que está en la Oromía, al sureste de Etiopía, que está a unos 250 kilómetros, pues aproximadamente son unas 6 horas en transporte, en autobús o coche, y es la única forma de llegar hasta allí. Normalmente, o sea, la primera vez que fuimos con el máster, íbamos el grupo de todos los alumnos del máster. Yo y otra compañera y yo nos quedábamos porque con el máster Estoy mirando en el mapa. Claro, Etiopía es enorme porque nos dice 6 horas, pero está al lado. O sea, en el mapa está al lado. Claro. Porque las distancias son... Bueno, al lado vamos a 200 kilómetros, Claro. pero que El problema son las carreteras. Es enorme, al lado de un lago, ¿no? Unos grandes lagos. Sí. El problema principal son las carreteras, porque en cuanto sales de la ciudad no hay carreteras. Al final es camino de cabras, como digo yo. Entonces, al final, el llegar hasta allí con un transporte es difícil. Es más, en la zona de Gambo, coches no ves. Hay tuk-tuks que acaban de llegar hace poco, pero el principal medio de transporte es el animal, principalmente el burro. No hay otra forma de moverse por allí. Es más, las ambulancias, que también lo hablaremos, es un burro tirando de un carro de madera para moverse por allí. Bueno, ¿y qué hay en Gambo? ¿Por qué Gambo? ¿Por qué Gambo? Pues porque el señor ha querido Gambo, porque anda que no he estado yo en sitios y cuando fui por primera vez a Gambo fue llegar y decir, es aquí. Yo siempre he tenido como esa sed de seguir, pues como tú decías, seguir viajando y recorriendo el mundo para poder servir en las zonas más recónditas del mundo. Y fue llegar allí y ver la situación de pobreza y la situación que había a nivel médico también y decir, ya está, me planto. O sea, fue mirar al Señor y decir, es aquí. De la pobreza que vi. No lo había visto nunca en ningún lugar del mundo. ¿Cómo es? ¿Qué nos puedes...? Es selva. Ajá. Para intentar ponernos que nos lo podamos imaginar, es suelo arcilloso, como las típicas fotos que vemos de África. Ese suelo arcilloso que es muy bonito, pero que también trae enfermedades, que luego ya nombraremos alguna. Y es selvático, hay monos, árboles muy altos, o sea, es verde, es un pulmón, la verdad es que es muy verde, es un terreno que tiene pinta de que se puede cultivar bien, pero tampoco es que haya muchos alimentos cultivados, la verdad. Hay muchas plantaciones de café y es un terreno húmedo. Es verdad que las épocas en las que he estado era justo cuando empezaba época de lluvia y es terreno húmedo. Es una ciudad, ¿no? O sea, digo que no es un pobladito pequeño, es como la capital de la zona, de la comarca. Bueno, no se llega a considerar capital porque es una zona muy pequeña. Es como, por así decirlo, irte a un pueblo a la izquierda de Valladolid, hablando así rápido, porque lo que hay cerca está Neguele, hay otras zonas, pero Gambo es una zona rural que no tiene ningún... Es más, los terrenos que hay allí no son terrenos privados. El 100%, el 80% del terreno pertenece al gobierno. Y hay un porcentaje, unas tierras, que pertenece a la misión, a la iglesia. Entonces, nadie puede tener un terreno, nadie tiene posesión de nada. Es un gobierno, una especie de presidente, que se encarga de la gestión de la zona rural y el pedacito que tiene la iglesia a su cargo. ¿Y la gente dónde vive? La gente vive en
los que mejor viven son diría que las zonas, el barrio leproso, por llamarlo de alguna forma, la zona donde viven todos los leprosos, porque fueron casas construidas por la Iglesia. Uh-huh. Entonces, algunas casas sí que llegan a ser incluso de cemento, pero la mayoría de casas son de barro, de adobe. Uh-huh. Y algunas también son como hechas de palos. O sea, sí que tienen un pequeño refugio, pero que en época de lluvia, pues yo creo que da igual dormir fuera que dormir dentro, la verdad. Hace mucho calor, de todas maneras. Hace mucho calor, aunque en época de lluvia por las noches sí que refresca, como para ponerte un jersey, una sudadera, y como para dormir en la calle no hace, uh-huh. La verdad. Y allí hay, como decías, Virginia, una misión. Eso es, allí hay un hospital, que es el Hospital de Gambo, y bueno, por ponernos un poco en contexto, la Iglesia llegó a Gambo en el 1922, o sea, hace ya bastante tiempo. Uh-huh. Allí los franciscanos capuchinos iniciaron hicieron una leprosería donde casi todas las personas con lepra que conocían de la existencia de esta leprosería de Etiopía acudían allí, porque al final el leproso, que ahora hablaremos de ellos, es una persona que es repudiada porque está maldita, porque no se considera ser humano. Entonces, al final ellos conocían que la Iglesia tenía un pequeño refugio donde se les trataba y donde se les trataba tanto médicamente como dignamente, y donde se les facilitaba incluso un hogar, recursos, incluso una integración social en el propio Gambo. Uh-huh. A partir del 75, del 22 al 75 estuvieron los capuchinos, y en el 75 tomaron el relevo los misioneros de la Consolata. Los misioneros de la Consolata, aparte de la leprosería, vieron la necesidad de crear un hospital y fundaron un hospital, que era el Hospital General de Gambo, del que hemos hablado, y este hospital estaba pues a cargo de la Iglesia. El problema fue que pues, es un hospital que abarca mucha población, porque Gambo es Gambo, pero luego hay muchísimas aldeas alrededor. No sabría decirte el número de personas, la verdad que no lo he mirado, lo podía haber mirado. Pero abarca a muchísima población y es el único hospital de referencia. Y el siguiente es en una ciudad pues que igual está a 4 horas en transporte, que las personas no pueden llegar. Entonces este hospital estuvo a manos de los misioneros de la Consolata hasta relativamente hace poco, en el 2021, que pues los misioneros ya se vieron en una situación en la que no podían mantener la misión y cedieron el hospital al gobierno. En el momento en el que el hospital cae en manos del gobierno, pues obviamente los recursos tanto económicos como humanos y la calidad del servicio pues se vio tocada. Uh-huh. Ellos aguantaron en la misión, en el terreno que tienen ahí de misión, que es un compound muy grande, que tienen plantaciones de café, tienen zonas para recibir a los misioneros, a los voluntarios. Se mantuvieron ahí hasta el 2024. Ya en el 2024 abandonaron Gambo y se fueron a la misión a la ciudad, a Etiopía. Uh-huh. Y entonces el vicariato apostólico que exactamente es el de Meki, pues mandó a 2 sacerdotes diocesanos, que son los que están al pie del cañón desde el 2024 hasta día de hoy. Uh-huh. O sea, bueno, por temas, quién sabe, también de la propiedad y todo esto, pero son los que están. Claro, nos dices, Hospital General de Gambo, ¿poco tiene que ver con un hospital general de lo que nosotros imaginamos o no? ¿O es una cosa parecida? No tiene nada que ver. Bueno, ahora han empezado a montar una UCI que, es más también como un paciente en situación crítica, pero que son como cuidados intermedios. Entonces, el hospital sí que tiene esa posibilidad de quirófano, tienen un cirujano general, uh-huh. Tienen matronas, o sea, que tienen partos, tienen, pediatras, si hay pediatra, pues pediatra, y si no son enfermeros, pues más o menos formados en pediatría, uh-huh. Y luego tienen médicos generales. Es verdad que la situación ha cambiado mucho, porque cuando la Iglesia estaba a cargo del hospital, los sueldos y el cuidado de los trabajadores era de una forma distinta uh-huh. al de la actualidad en el gobierno. Ahora mismo un médico en el hospital de Gambo gana 90 euros al mes. Entonces, al final, el médico a lo que tiende es irse a la ciudad, a Addis, donde hay
muchísimos seguros privados y donde el médico puede acceder pues a un sueldo más digno. Entonces es un lugar que yo creo que en su momento no lo conocí, claro, pero yo creo que cuando estaba en manos de la Iglesia pues tenía una potencia brutal. También había muchos voluntarios médicos que iban desde España y pasaban tiempo allí, y creo que bueno, pues que sí que ha habido un pequeño cambio desde la llegada del gobierno. Siempre, en fin, eso es una reflexión también, ¿no? Para hacer cómo se administra y todas estas cosas. Cuando tú vas, te quedas allí a vivir en el hospital. Vamos, en la misión, podríamos decir, pero que es anexa al hospital. Eso es, o sea, lo que sí que no he dicho es Etiopía es muy peligroso. Yo diría que es una de las zonas más peligrosas en las que yo he estado. O sea, por India puedes ir andando, que no pasa nada. Bueno, depende de la zona de India, pero puedes ir andando tú con el resto de voluntarios, que no pasa nada. Pero por Gambo no te puedes mover sola. Primero porque eres blanca, y eso ya supone pues que blanca lleva implicado muchas cosas, mucho componente detrás, que eres millonaria, o sea, lleva muchas cosas detrás. Y luego que son personas que no tienen de nada. Entonces, a veces la violencia, desgraciadamente, aparece. Entonces, nosotros tenemos como están los padres, los curas, que sí que se encargan de acompañarnos y ayudarnos a movernos por allí. Y luego hay como parte de personas como encargadas del gobierno que también están como atentos a todos los voluntarios que llegan allí. Pero tú no puedes moverte a ningún sitio sola. Puedes ir al hospital porque te diría que está a 15 metros desde la misión. Pero los voluntarios duermen en la misión católica. Es más, a mí me pareció precioso porque al final el máster al que yo fui, el máster que yo estaba haciendo era un máster público de la Universidad Autónoma. Entonces al final es un máster que van médicos de todo el mundo. Pero claro, nosotros comíamos, cenábamos y desayunábamos con los sacerdotes. Entonces todos los días, todo el mundo de pie para bendecir la mesa. Es un compound muy grande donde hay como distintas habitaciones, distintas casas, y luego está la iglesia que está dentro del compound. Entonces eso es bonito porque por las mañanas, aproximadamente como a las 6 de la mañana, suenan las campanas y todo el mundo, bueno, toda la gente de Gambo que es católica, por así decirlo, el pueblo católico etíope, va a rezar laudes juntos. Y después de los laudes celebran misa, y entonces es muy llamativo porque no falla nadie. Aunque hay de todo ahí también, ¿no? Hay muchos musulmanes. Sí, eso es, hay un ortodoxos porcentaje. También, etíopes ortodoxos. Etíopes ortodoxos, y luego también hay protestantes, las pequeñas ramas que hay en todas las zonas rurales sobre todo. Pero yo diría que predominantemente musulmanes. Sí. Cuando llegas, o sea, ¿qué te encuentras? ¿Unos caminos de tierra? ¿Una cortina en vez de una puerta? Claro, tú llegas y África es muy distinto a otros países. O sea, tú cuando estás en Sudamérica, el niño latino ve a un voluntario y no se acerca corriendo a él. Aquí te bajas del transporte del que vienes y cuando levantas la mirada tienes 100 niños alrededor, no puedes andar. Esto es muy llamativo de África, son todos niños alegres por verte. Entonces, el primer aterrizaje fue ese. Fue bajarnos del transporte y una marea de niños que vienen hacia ti. Y tú estás como en el medio, que si miras a la derecha ves el hospital y si miras a la izquierda entras a la misión. La misión tiene el típico portón grande, pues como de garaje, de estos grises, y por esa puerta entras y es como, por así decirlo, refugio, porque por ahí te puedes mover libremente. Ahí no pasa nada. Hay trabajadores, pero son todos personas de confianza al final de los sacerdotes. Cuando llegas allí, pues claro, es que es cierto que yo es la primera vez que iba de misión y me sentía, pues realmente y sinceramente me sentía encerrada. Porque cuando estás en la misión tienes tu momento de descanso y tu momento de, bueno, vamos a desconectar, pero es que allí no hay un bar, bueno, creo que hay uno, donde irte a tomar una Coca-Cola. O sea, hay distintas cabañitas donde puedes ir a tomarte un café, pero no hay un supermercado, no hay nada. Entonces, y luego no puedes salir sola. Entonces, de cierta manera te sientes un poco prisionera de la misión.
Ujú. Entonces, es verdad que eso ayuda mucho a crecer como misionera, porque al final tienes que entender que no es el espacio, sino el cómo tú consigues vivirlo y aprender a estar allí, ¿no? Estamos hablando con Virginia Noriega, que nos trae sus impresiones, su experiencia en Gambo, en Etiopía. Te quedas un ratito más con nosotros, ¿no, Virginia? Que nos tienes que hablar. Por supuesto. Ya hemos puesto el contexto, ahora vamos Ahora vamos a la chicha. Y vamos también porque durante todo el año tenemos esta sección de Entre Enfermeras y hoy recuperamos ese Entre Enfermeras de Isabel de Miguel. Lo escuchamos. Continuamos en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Buenas noches, Gerardo. Con los calores del verano hay que seguir unos consejos que repetimos todos los años, pero creo que siempre es bueno recordar. Pues no salir ni exponernos al sol en las horas centrales del día, hidratarnos bien, bebiendo mucha agua, utilizar otras medidas de protección solar, como pueden ser las cremas protectoras, los gorros, los sombreros, buscar la sombrita y sobre todo no olvidemos de los que tenemos que cuidar. En verano también tenemos pacientes, gente que está sola, porque si el merecido descanso del cuidador y del trabajador es bueno y además necesario, pues el buen cuidado, el cariño y la compañía en estos meses también lo es. Aprovechemos pues estos meses para dedicar en la medida de lo posible un poco de tiempo a los que nos necesitan. Nunca dejemos de cuidar para que nunca tengan esa sensación de estar solos, porque en largo y cálido verano se puede hacer aún más sin una buena compañía. Pues muy buenas noches y un feliz descanso a todos los oyentes de Radio María. Pues muchísimas gracias, Isabel de Miguel. Continuamos en Radio María, en Tiempo de Cuidar. Jesus, my Lord, my God, my all. How can I love thee as I ought? And how revere this wondrous gift, so far surpassing hope or thought. Sweet sacrament, we thee adore. Oh, make us love thee more and more. Oh, make us love thee more and more. Had I but Mary's sinless heart to love thee with my dearest King, oh, with what burst of fervent praise thy goodness, Jesus, would I sing. Sweet sacrament, we thee adore. Oh, make us love thee more and more. Oh, make us love thee more and more. Sound his praises higher still, and come ye. Continuamos en este atardecer de este martes en Radio María, en Tiempo de Cuidar, hablando con Virginia Noriega,
llegada de Etiopía, de Gambo. Nos decías, Virginia, que la misión, el hospital, nace como una leprosería. ¿Existe la lepra todavía? Existe la lepra y en muchas zonas del mundo, más de lo que nos podríamos imaginar. Es más, en España tenemos una leprosería, en Fontilles. Uh-huh. O sea que sí existe y es una enfermedad súper especial. Claro, los leprosos del Evangelio siempre hemos estudiado que no era solo una enfermedad física, dermatológica, sino también, podríamos decir, una enfermedad social. Y en Gambo pasa igual. Eso es. Aunque en Gambo, al contrario de lo que yo pensaba al principio cuando llegué a la zona de misión, es una de las zonas más abiertas, donde el leproso está más integrado. Por ese recibimiento que hablábamos antes que hicieron los franciscanos capuchinos de acoger a todos los leprosos. Eso hizo que la población de Gambo se acostumbrase a convivir con el leproso. A pesar de que con reticencia y como tampoco acercándose a él demasiado, y hay zonas como más, no tienen unas vallas, pero hay zonas que tú sabes claramente que es la comunidad de los leprosos, porque viven todos como un poquito en comunidad. Uh-huh. Y la lepra es una de las enfermedades que a mí, pues médicamente y también espiritualmente, me ha inspirado muchísimo y es muy especial para mí. ¿Qué es la lepra? ¿Qué es la lepra? Sí, porque... Claro, así un poco en resumen y de andar por casa, la lepra es una infección, ¿vale? Es una infección que lo produce una micobacteria que se llama Mycobacterium leprae, igual que la tuberculosis, o de la misma familia, pues la lepra. Es una enfermedad que yo tenía un profesor que decía, no todo el mundo que la quiere tener, la puede tener. Es decir, es una enfermedad que muy pocas personas, debido a su sistema inmune, pues la pueden coger. Que otra gente no lo desarrolla, aunque esté en contacto con los leprosos. Eso es. Entonces, ¿cómo se transmite? Se transmite por vía oral, por contacto con una persona. No se transmite por tocar una herida o sea, es simplemente por el hecho de estar cerca de una persona, pues como si fuese un virus, como la tuberculosis igual. Y es una enfermedad muy lenta. El Mycobacterium es súper vago, es un bicho muy vago, pero eso hace que sea silencioso y que sea tan difícil de erradicar. Por eso a día de hoy no hemos conseguido erradicar la lepra. Es una enfermedad muy tonta, porque en el momento en el que tú la diagnosticas y la tratas, la mayoría de casos van bien. ¿Cuál es el problema? Pues la pescadilla que se muerde la cola. Ese estigma por la enfermedad hace que esas personas se aíslen, se escondan y no consulten. Al no consultar, esa persona no está tratada, entonces está transmitiendo la micobacteria por todas las zonas por donde va. Y ahí está el problema. Y deja unas secuelas a nivel, sobre todo distal, afecta a los nervios periféricos, ¿vale? Entonces produce unas secuelas en las manos, en los pies, porque el paciente deja de sentir. Entonces, como no siente, se da golpes, tiene traumatismos, un poco como la diabetes, pero en estado... ¿no? Eso, se quema, sobre todo allí que, por ejemplo, cocinan con leña, y llega un momento pues que ya está muy avanzado. Entonces, si tú la tratas, matas al bicho, deja de transmitir el paciente. Pero las secuelas, que es la gran discapacidad que hay ahora en las zonas donde hay mucha lepra y el gran problema, esas personas viven de trabajar. El momento en el que esa persona deja de tener manos y pies, no puede trabajar en el campo, claro. No puede ganarse la vida y se acabó. Uh-huh. Has hecho un estudio sobre la formación, ¿no? Lo que decidí hacer, todo este viaje surge al final por un tema más médico. Lo que pasa pues que yo al final en el corazón tengo esa clave de vivir en misión vaya donde vaya. Entonces yo fui parte por formarme y para terminar el trabajo de fin de máster que iba a hacer, que era sobre la lepra. Y un poco lo que yo quise ver, leyendo el mensaje que transmitía la Organización Mundial de la Salud, que era erradicar la lepra, ellos han visto que no es por una falta de fármacos. Los fármacos llegan a casi todo el mundo. Es más, en Etiopía no hay problema de fármacos. El problema es ese estigma. Hasta que tú no educas a la población y no les explicas que no es una maldición, sino que es una infección que les ha tocado, ellos lo entienden y les puedes ayudar a que cuando tengan algún contacto o tengan alguna sospecha de enfermedad, acudan. Entonces, ese diagnóstico rápido
y hace que la enfermedad no se transmita y, por otro lado, que no haya secuelas. Entonces, el gran problema de la lepra a día de hoy es la discapacidad y el problema del estigma. Y entonces yo quise centrar mi trabajo de fin de máster en reunirme con la comunidad leprosa. Claro, yo lo hacía en inglés, todo esto traducido al afán oromo por un compañero del hospital que trabaja en el laboratorio de Gambo, Jack se llama. Él iba traduciéndome en directo todo lo que yo iba haciendo. Entonces yo elaboré unos cuestionarios donde les preguntaba a los pacientes con lepra pues qué sabían de la enfermedad, qué sabían del tratamiento y evaluaba un poco el grado de estigma que tenían. ¿Vale? Después les daba una formación de unos 15 minutos sobre qué era la enfermedad, cuál era el tratamiento e intentar un poco destruir o desmontar ese estigma. Y después les volví a pasar la encuesta. Uno de los datos más llamativos fue que el 100% de los entrevistados, que fueron casi 25 leprosos, el 100%, católicos, musulmanes, todo porque preguntábamos la religión, dijeron que la lepra era una maldición. Todos sabían decían que estaban malditos, independientemente de la religión y de sus creencias. En el momento en el que yo di la formación, muchos pacientes lloraban. Otros se tiraban al suelo, se arrodillaban y subían los brazos y miraban al cielo. Porque al final desmontas una realidad con la que llevan viviendo toda su vida. La mayoría de personas con lepra no eran de Gambo, eran de otras regiones de Etiopía que no habían ido vuelto. Ahí y que no podían volver. No podían volver. ¿Por qué? Porque si tú tienes un familiar leproso, imagínate, tu tío es leproso, pues tú al tener un familiar leproso y venir de una estirpe leprosa, la maldición se va a tu familia también. Entonces, podías arruinar la situación social, económica y de trabajo de toda tu familia. Entonces, muchos de porque había familias de leprosos, que eso también era muy llamativo, casados entre ellos. Entonces yo decía, ¿se han pegado la enfermedad entre ellos? ¿Cómo ha sido esto? Y no, se conocían allí. Se conocían siendo enfermos y tenían hijos que son no leprosos, muchos, la mayoría sin lepra, y se conocían allí y hacían su nueva vida. Volvían a hacer una vida nueva. Pero claro, con un desarraigo total de sus raíces, total. 15 minutos de formación. 15 minutos de formación. Digo que tampoco es un curso de 3 años. No, porque son personas que al final tampoco prestaban mucha atención. O sea, no, pero para eso me refiero. Digo que es algo sencillo de entender. Algo muy fácil de entender. Es verdad que el límite, poniéndonos ya técnicos, uno de los límites del estudio es que al final yo pasaba el cuestionario al día siguiente de hacer la formación. Entonces, habrá que volver al a año, ¿no? Claro, a ver cómo... Habrá que volver a ir, pasar la encuesta y ver si otra vez se ha quedado arraigado ese concepto de la maldición. De la maldición. ¿Cuáles nos quedamos sin tiempo ya? Pero bueno, ¿qué proyectos? Bueno, otra cosa, ya para cerrar, que sí que me parece importante destacar, al final Gambo es una zona en la que todo el tiempo la Iglesia ha estado haciendo un servicio increíble, pero es cierto que los propios personas que viven en Gambo han estado pues muy mimados por la Iglesia y por el Señor, porque han estado muy mal acostumbrados, con casas, con comida, se les ha dado todo. Entonces, en el momento en el que la Iglesia pierde un poco de fuerza, estas personas no han desarrollado esa capacidad esa necesidad de ser autosuficientes. Entonces, sí que veo importante o necesario, igual como proyecto, enfatizar un poco en esa necesidad de empoderar a las personas que viven allí, porque al final ven al voluntario como si eso fuese Navidad. Que llega el voluntario y me va a dar todo. Y cuando no tienen de nada, muchas veces no lo buscan, se quedan a la espera. Entonces, eso, que son pocos recursos, el educarles, el enseñarles a que ellos pueden, que son personas que tienen esa capacidad, creo que sería uno de los proyectos más importantes que se podría desarrollar allí. ¿Vas a volver? Si Dios quiere, sí. Sí, estoy deseándolo. ¿Y Oceanía? Es que no sé yo si los canguros me gustan mucho. Me van más los monos. Está bien. Bueno, pues si nos vas, actualizando, porque es verdad, como esa presencia de la Iglesia, ¿no? Que donde no queda nadie, ahí están, con buena voluntad, con presencia
¿Y cómo sigue también la Iglesia al final? Se ha ido la orden franciscana, se han ido después, pero continúa la Iglesia local. Ahora son sacerdotes etíopes los que... Son 2 sacerdotes etíopes, pero que el mérito que tiene no lo sabe nadie. Son 2 sacerdotes súper silenciosos que no tienen ni idea, o no tenían, ahora ya entiendo que sí, del dialecto que se habla en Gambo. Porque con todas las lenguas que hay, entonces llegan allí. Aunque pues, pertenecen esa zona pertenece a su diócesis, podríamos decir a su vicariato, pero claro, es otra lengua y otra realidad. Claro, y además que es totalmente distinta, no es que las palabras sean similares, es que es como hablar alemán y español. O sea que una tarea... Sí. Pues mucho ánimo, Virginia, y eso, aquí te emplazamos a que nos vuelvas Muchísimas gracias. a contar. Y nosotros continuamos ya en la recta final de nuestro programa porque tenemos que recuperar esta palabra de capellán. Buenas noches, Gerardo. Estaba de guardia uno de estos días sofocantes del verano cuando decidí dejar el coche en el hospital provincial, que está a unos 500 metros del hospital general. Después de una mañana atendiendo enfermos y preparándonos para la exposición del Santísimo que tenemos en el provincial, me dispongo a coger el autobús que une los 2 hospitales. Y me encuentro que un padre me hace esa petición tan desgarradora, pero a la vez que Jesucristo no dejó de atender. Mi hijo está en las últimas, en la UCI. ¿Podría subir a atenderle, que le van a desconectar? Pasados ya 4 meses desde su ingreso por un problema en la boca y además con problemas también de salud mental, pues la situación se complicó por una bacteria. Entonces los padres estaban desolados, apesadumbrados. Incluso decían pues que iban a tomar medidas contra todos los que lo habían atendido porque no podría ser. Nos acercamos, contacto, y estuvimos dándole los auxilios, a lo que el padre empezó a llorar y a descargar toda esa frustración que tenía. Después, pues me tocó coger y hacer esos 500 metros que hay entre los hospitales con un solo abrasador, pero bueno, había valido la pena. Buenas noches, Gerardo. Palabra de capellán cada semana en Tiempo de Cuidar. I never thought that you would be the one to hold my heart. Y la sintonía de nuestro programa que nos anuncia que el programa llega a su fin, que ahora a las 10 en punto, a las 9 en Canarias, llegan los servicios informativos con toda la actualidad de la Iglesia, de España y del mundo. Pero nosotros volveremos la próxima semana, el próximo martes, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Aquí estaremos, como cada martes, para acompañarte, para seguir viajando radiofónicamente. No a Etiopía, otra vez a Etiopía, ¿no? Pero no te lo pierdas, que tenemos muchas cosas que contarte. Que tengáis un feliz descanso, aquellos que estéis de vacaciones, un feliz regreso, los que estéis regresando a las tareas, y a todos una feliz y bendecida semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. Adiós, 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 adiós. Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.